Milei se carga la ciencia argentina. No lo digo yo, que soy un maldito rojo, yo soy de izquierda. Soy de izquierda. Quiero que el Estado financie la ciencia. ¿Saben por qué? Porque la iniciativa privada no va a financiar un montón de cosas. Un montón de investigaciones o las pagamos entre todos o no las van a pagar Elon Musk y su banda. Elon Musk, que ahora se reunió con los senadores de Estados Unidos para reducir el pago de la seguridad social, que es la pensión que paga el Estado en Estados Unidos, que son $1,700 al mes, que en Estados Unidos es una bicoca, pero que muchos jubilados en Estados Unidos viven con esos $1,700 al mes, y Elon Musk, que tiene $400,000 millones, se los quiere reducir. Eso es el libertontismo actual. Y en parte de ese libertontismo, el señor Javier Milei se está cargando la ciencia argentina, pero no lo digo yo, que soy un izquierdoso horroroso, lo cuenta la revista Nature. No quedará absolutamente nada. Los científicos temen el colapso de la ciencia en Argentina. Ha pasado un año desde que el presidente libertariano Javier Milei tomó el poder en Argentina y la ciencia del país, nos cuenta la revista Nature, enfrenta el colapso, dicen los investigadores. La agenda de Milei para reducir el déficit del país y disminuir la inflación, que había alcanzado 211% el año pasado, ha significado que, como dice el lema de su administración, no hay dinero para la ciencia. Estamos en una situación muy crítica, dice Jorge Hefner, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas sobre Retrovirus y SIDA en Buenos Aires. Añade que el Secretariado de Innovación, Ciencia y Tecnología, que una vez fue el Ministerio de Ciencia principal del país, pero que fue degradado al nivel de secretariado con menos poder, está trabajando con un presupuesto que es 1/3 menor que el año pasado. Es decir, está trabajando con 2/3 partes del presupuesto que tenía el año pasado. Los científicos argentinos que son pagados por el gobierno, como la mayoría de los científicos del mundo, han perdido hasta el 30% de sus ingresos, dice Geffner. Para mí, en 2022 el gobierno financiaba aproximadamente el 60% de la investigación y el desarrollo en Argentina, y el resto venía del sector privado y de, por supuesto, contribuciones internacionales, porque hay instituciones internacionales que pagan la investigación científica, que no paga la iniciativa privada, y es normal. Esto ni siquiera es una historia de horror del libre mercado. Oye, es que queremos saber si existe el bolsón de Higgs, y eso cómo me puede a mí aumentar las ganancias de los accionistas. No sé, no creo que pueda, así como previsiblemente muy rápido, entonces no me interesa. Porque yo, como presidente de esta empresa, estoy aquí para aumentar el valor de la empresa para los contribuyentes, para los accionistas, perdón. Pero a la humanidad le interesa saber esas cosas, pues sí, entonces entre todos en Europa pues, se paga el gran colisionador de hadrones, ¿no? O los telescopios, o las investigaciones, investigaciones médicas incluso, que no está pagando la iniciativa privada, que no están pagando las farmacéuticas. Bueno, con 6 meses más, así no quedará nada de la comunidad científica argentina, dice Mariano Cantero, director del Instituto Balseiro en Bariloche, Argentina, que educa físicos e ingenieros. Milei había prometido una sierra mecánica contra el gasto del gobierno argentino, y aunque la inflación ha caído del 25,5 del diciembre pasado, cuando Milei tomó posesión, al 2,7 en este octubre, esto ha sido logrado gracias a que la pobreza en el país ha aumentado en 11%, y el Producto Interno Bruto de Argentina se espera que se reduzca en 3,5%, en vez de crecer, tú sabes, así funciona la iniciativa privada, para fines de 2024, que es dentro de una semana. La Agencia Nacional para la Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que es la principal fuente de fondos de los proyectos de investigación en Argentina, prácticamente ha detenido su trabajo bajo Milei. Aunque el 85% de su dinero viene de agencias internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Alicia Caballero, que fue presidenta de esta agencia y que renunció en septiembre, explicó que el gobierno no autorizaba
el uso del presupuesto de la agencia. Es decir, el dinero no lo pone el Estado argentino, lo ponen contribuyentes internacionales, lo tienes allí, pero mi ley no te permite usarlo. Los estudiantes ya empezaron a protestar por los recortes de mi ley en octubre. Luis Moyano, físico que estudia la inteligencia artificial en el Centro Atómico de Bariloche, decidió irse al país y venirse a España, irse del país y venirse a España, porque su salario no era suficiente para alquilar una casa para su familia. Moyano anteriormente vivió en España y en otros países, pero volvió a su país natal de Argentina en 2016 debido a un programa gubernamental, no de la iniciativa privada, lógico, llamado Raíces, que buscaba evitar o revertir la fuga de cerebros. Como científico puedo decir que nunca hemos estado en una situación ideal en Argentina, pero todo es peor con el nuevo gobierno. Esto es, junto con la pobreza, junto con el desempleo, cuando tienes 30,000 personas a la calle que trabajaban en el gobierno, no van a conseguir empleo muy rápido. Junto con el desempleo, junto con la pobreza, mi ley se está cargando también la ciencia en Argentina. ¿Por qué? El rechazo a la ciencia lo llevan juntos ciertos gobernantes que pueden ser Maduro y Sheinbaum o Milei y Trump. El antiintelectualismo y el rechazo a los expertos que saben y creer que uno sabe por ciencia infusa sin necesidad de estudiar, está acabando con las oportunidades de desarrollo que probablemente se pueden recuperar con el tiempo, pero quien salga perjudicado porque un descubrimiento se hizo tarde, ese sí, ya no puede volver a la normalidad.